Amigos, muy buenos días, bienvenidos a su programa Frente a Frente, como cada mañana a través de Mira TV, Canal 9 de Inter. Vamos a recordar nuestras redes sociales, la cuenta de Twitter de José Martínez Natera, @entrefuegosmtv, la del programa Frente a Frente 9 y mi cuenta personal, @JairCuba. Bienvenidos ustedes a la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos, hoy jueves 2 de julio del año 2020, con muchas cosas que comentar. Tenemos una información de última hora. Vamos a tomar como referencia la cuenta de Twitter de BBC Mundo, la cadena británica. Atención, oro de Venezuela. Tribunal británico reconoce a Juan Guaidó como presidente de Venezuela en medio del litigio por el oro del país sudamericano depositado en el Banco de Inglaterra. Como ustedes verán, esta es una situación que ya se ha tornado en un problema de carácter nacional, donde el gobierno del presidente Maduro no ha podido hacer uso de este metal. Aquí dice lo siguiente, y cito la fuente textual: el Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra ratificó este jueves en una esperada decisión que el Reino Unido reconoce a Juan Guaidó como presidente de Venezuela. El fallo es parte del litigio por los lingotes de oro que pertenecen a Venezuela y están depositados en las bóvedas del Banco de Inglaterra. El gobierno de Su Majestad reconoce a Guaidó en calidad de presidente constitucional interino de Venezuela y en consecuencia no reconoce a Maduro como presidente constitucional interino de Venezuela, dijo el juez Nigel Tier. Así que hoy vamos a tener un día bastante movido en materia noticiosa. Indudablemente vamos a esperar la reacción del gobierno venezolano. Por otra parte, y yo lo derivaría fruto de la expulsión de la embajadora de la Unión Europea en Venezuela, ayer el gobierno de Eslovaquia también se pronunció en apoyo al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Son los coletazos de esta situación. También ayer se anunciaron la fecha definitiva de las próximas elecciones. Serán de carácter oficial el día 6 de diciembre, de acuerdo a lo que informó la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Indira Alfonso. También se dieron a conocer el cronograma de actividades. Inmediatamente, casi en paralelo, se realizaba un foro denominado Elecciones Libres, donde estaban varios especialistas, y estuvo también participando Juan Guaidó y ratificó la posición de no participar en los comicios electorales. Así están las cosas en el país. Falta ver cuáles serían las propuestas, las alternativas que va a presentar el presidente de la Asamblea Nacional, que en este momento lidera gran parte de la oposición a través del Frente Amplio, denominado dentro de lo que conocemos como el G4. Estas son informaciones que se están manejando a última hora. Vamos a ver también cómo reacciona el gobierno venezolano. Hay factores, como lo hemos dicho, que tienen interés en por lo menos abrir un debate sobre la participación venezolana, la participación de la ciudadanía en las próximas elecciones, y hay otros sectores, como ya lo catalogó definitivamente Juan Guaidó ayer y su grupo de asesores, de no participar. Por supuesto, el gobierno está haciendo un enorme esfuerzo para tratar de convocar a la mayor cantidad posible. Ahora bien, yo me pregunto, ya muchas personas saben cuál es la posición. Yo creo que vamos a hacer contacto de una vez con nuestro primer entrevistado en la mañana de hoy, el presidente, y después continuamos con los comentarios. El presidente de Fedecámara, Ricardo Cusano. Ricardo, muy buenos días, bienvenido a Frente, estás en vivo. Hola Jairo, muy buenos días, un placer estar en tu programa y poder llegar a la comunidad y a sus seguidores en los Altos Mirandinos. Sí, Ricardo, se está agudizando, pareciera que se comienza a agudizar el tema de la cuarentena. Hemos tenido conocimiento de reuniones que ha realizado Fedecámara con algunos factores del gobierno nacional. Sin embargo, la situación con relación a la producción del país pareciera que está en un punto
preocupante. ¿Cuál es la situación y el estatus en este momento, Ricardo? Sí, Jairo, mira, fíjate, lo primero, nosotros es cuando se dio a conocer el primer caso en Venezuela el 13 de marzo, lo primero que dijimos era que la actuación de la empresa privada era plena y completamente hacia la solidaridad y hacia el mantenimiento y la preservación de la salud de la nación, de los ciudadanos. Y en base a eso, ahí se empezaron a generar algunas reuniones con miembros del Ejecutivo. Pero no podemos olvidar. Creo que se nos cortó la comunicación. Vamos a tratar de restablecer la comunicación. ¿Estás al aire, Ricardo? No. Se nos ha cortado la comunicación. Vamos a esperar que nuestro departamento técnico restablezca la comunicación con el presidente de Fede Cámara, que hablaba, para hacer un pequeño resumen de lo poco que logramos captar en este momento, de la solidaridad que ha tenido el sector privado en estos tiempos de pandemia. Vamos a tratar de hacer un contacto rápidamente de nuevo con el presidente de Fede Cámaras, Ricardo Cusano. Estábamos también comentando con relación al tema electoral. El comentario que se me quedó en el tintero cuando entró la llamada de Ricardo Cusano, que estamos esperando, es el siguiente. ¿Y qué pasa si esta situación de la pandemia sigue incontrolable? ¿Se van a realizar elecciones en este marco? Eso podría ser un hecho, como denominan ahora, un hecho sobrevenido que creo que debe tomarse en cuenta. Sin embargo, nosotros consideramos, y lo decimos de manera categórica y de manera responsable, que debe producirse al menos una posición que sirva de contraparte a esta exposición que tiene el gobierno nacional con este nuevo poder electoral con relación a las elecciones parlamentarias. Es decir, no se va a votar de acuerdo a lo que dice el G4. No sabemos si esa decisión también arrope la posición de muchas personas que no pertenecen a los partidos políticos. Pero ¿cuál es la alternativa frente a esta circunstancia? Porque lo que se ha dicho es que estas pasarían a ser unas elecciones fraudulentas. Pero pasémonos por este escenario. Y no es impensable que en diciembre, en noviembre, en octubre, los últimos meses del año, esta situación del coronavirus, que la Organización Mundial de la Salud ha dicho que no ha podido controlar, estén todavía vigentes, y entonces esto yo creo que comprometería una elección parlamentaria. Es un hecho que hay que tomar en cuenta, que hay que tenerlo como una ficha en el tablero. Si esto ocurriese, ¿cuál sería el estatus entonces de la Asamblea Nacional que está vigente? Comenzaríamos a transitar un nuevo problema de carácter institucional o la extensión del mandato. Tenemos a Ricardo Cusano de nuevo en la línea. Ricardo, se nos interrumpió la comunicación, pero estamos de nuevo al aire. Sí, Jairo, te decía, bueno, esta es parte de la realidad del sistema productivo y de la cotidianidad de la gente, ¿no? Que no podemos olvidar que cuando se dio a conocer el primer caso de COVID, ya Venezuela vivía 26 trimestres de contracción, vivía unos problemas estructurales de servicios públicos importantes, vivía un déficit en la capacidad de financiamiento del sistema bancario para el financiamiento tanto para el consumo como para la producción. Entonces, digamos que la pandemia nos agarra a nosotros, a diferencia de otros países, ya con un cuerpo enfermo, con un cuerpo con una gran cantidad de dificultades. Hoy la realidad de la producción es que tenemos un sector industrial tenido casi un 90% de sus capacidades, tiene un sector comercial que está sufriendo obviamente las restricciones del distanciamiento social, sectores que están prácticamente detenidos como es el turismo por razones obvias, sectores muy afectados como el sector financiero, el sector banca, que ya recordemos que veníamos con algunas contracciones, pero aún y a pesar de todo ese entorno negativo, creo que lo más importante a resaltar, o la noticia positiva a resaltar, es que el empresariado ha hecho frente para mantener y sostener
los puestos de empleo de la familia venezolana. Creo que ahí ha estado el mayor punto de concentración. Las reuniones que por demás, desde la institucionalidad gremial que representa Fede Cámara, se tenían casi 2 décadas que no ocurrían de la forma que estaban ocurriendo. Lo que ha venido es generando la oportunidad en unas mesas técnicas presentar propuestas con desarrollos económicos. Es decir, si tú la propuesta... Aló, caramba, de nuevo se nos interrumpió la comunicación con Ricardo Cusano. Le tenía una pregunta que creo que él la iba a abordar. Vamos a establecer de nuevo contacto. Bueno, el tema de las comunicaciones en Venezuela es bastante complejo, pero vamos a hacer todo el mayor esfuerzo posible por restablecer la comunicación con Ricardo Cusano, el presidente de Fede Cámara. Eso que decía Ricardo, nosotros lo hemos dicho aquí también. Afortunadamente el sector productivo, el sector empresarial venezolano no ha asumido el rol que han asumido en otros países, que es el despido de sus trabajadores. En este caso, ok, Ricardo, disculpa, pero las comunicaciones están así. Es otro de los temas, ¿no? Te decía, Jairo, las propuestas vienen acompañadas de los ejemplos numéricos, qué ocurre de manera positiva, y las propuestas fiscales, las propuestas crediticias, las propuestas de cómo mantener activa toda la cadena de valor. Y digo toda la cadena de valor porque el sistema productivo no es autárquico. O sea, tú no te puedes dedicar exclusivamente a la agricultura para poder tener la comida en la mesa del venezolano. La agricultura necesita también un procesamiento de la agroindustria. La agroindustria necesita de la industria química para los envases y las etiquetas. Se necesita el transporte, se necesita la gasolina, se necesita financiamiento, seguro, el comercio, necesita las telecomunicaciones. Señor Lee, terminamos. No me iré de aquí hasta que usted me diga qué debo hacer para ver a mis hijos. Bueno, nos volvimos a quedar desconectados. Caramba, qué terrible las comunicaciones. Por cierto, que en estos días se hablaba de la celebración del tiempo que tiene CanTV funcionando en el país, y yo hacía referencia desde que esta industria se estatizó. Bueno, ustedes están viendo las circunstancias por las que estamos atravesando en el país. Lamentablemente es así, no solamente la poca calidad, la mala calidad de las comunicaciones, sino que también que en muchísimos hogares de Venezuela las líneas telefónicas son cosas del pasado, pero eso sí, se pagan puntualmente. Nos quedamos esperando pues las propuestas, porque a eso iba yo, qué propuestas está haciendo el sector económico al gobierno, y frente a esta pandemia, de qué manera creen ellos que pueden asumir. Entiendo que tienen conexiones con sus filiales internacionales y se están asumiendo algunos ejemplos de esto. Ricardo, disculpa, pero bueno, hacemos lo posible por salir al aire. Continúa, por favor. Bueno, no tenemos todavía a Ricardo Cusano. Ajá. Ok, Ricardo, ¿estás al aire? Está complicada la comunicación. Estamos haciendo un esfuerzo por comunicarnos. Ayer tuvimos una muy buena comunicación y hoy lamentablemente no hemos podido. Bueno, estamos diciendo que el sector privado tiene algunas propuestas, pero nos gustaría conocerlas en la voz del propio presidente de Fede Cámara, la máxima patronal venezolana. Mientras hacemos contacto con Ricardo Cusano, no quiero desaprovechar la oportunidad para comenzar también con alguna mensajería de texto que tengo aquí. Buenos días, amigo Jairo. Excelente, le agradezco que haga llegar a las autoridades la denuncia de venta de cerveza y reuniones en la calle San Fernando de la Matica y respetando las medidas de seguridad. ¿Tenemos a Ricardo? Todavía no tenemos a Ricardo.
Vamos a ver, tengo más mensajes por aquí. Fíjate este mensaje. Envío muchos saludos. Gracias a Dios el programa pudo salir al aire. Sé que tienes que cuidarte mucho y estoy contigo. Agradezco el comentario con relación a la gasolina. Fíjese, este es un largo mensaje, ¿no? Hoy llegó mi esposo y a mis mensajes de texto que dice que tenemos un crédito de 1.200 litros de 120 litros, perdón, de gasolina al 0107-2020. Hoy nos tocaba recargar. El mes pasado solamente consumimos 30 litros de los 120 del mes de junio. Para nuestra sorpresa, en la página Patria aparece debitado 65 litros. La pregunta es, ¿son 120 litros al mes? ¿O es que vas consumiendo y te los van sumando para todos los meses? Lo que significa que tienes que aclarar lo de los 120 litros de gasolina mensual al venezolano. También está pasando que te dicen el mundo a pagar antes de echar los litros que vas a comprar, sin saber cuánto le falta, y resulta que se lleva menos de lo que tú crees que puede llegar. Eso me pasó a mí también. Nos ha pasado 2 veces que hemos pagado tantos litros. Tenemos a Ricardo, vamos a tratar de aprovechar lo mejor posible. Ricardo, disculpa, pero bueno, las comunicaciones están... Esa es la realidad. Entonces, Jairo, al final, como lo que te decía, los procesos productivos no son autárquicos, están todos interconectados a la cadena de valor, entre todas las regiones, y al final de la historia lo que estamos esperando, las propuestas se hicieron hasta ahora. ¿Cuáles son las propuestas concretas, Ricardo? Por ejemplo, Jairo, volver a enterar los procesos tributarios, el IVA, el impuesto sobre la renta, de carácter mensual y no semanal, como está ocurriendo ahorita en un país que tiene hiperinflación, en un país que no tiene financiamiento. El flujo de caja en los procesos de una empresa, de un empresario, un emprendedor, es fundamental para su sostenimiento. Y básicamente tú estás trabajando para pagarle la cotidianidad, es para darle los impuestos al Estado, que se los debes dar, pero que volvamos a los lapsos que te permite entonces tener un poco más de salud en el proceso productivo, ¿no? Propuestas como promover la industria nacional, pero como hace falta materia prima, la materia prima tiene que tener algunos incentivos arancelarios, con algún tipo de incentivos arancelarios, pero también los productos terminados que se importan tienen que tener algunas barreras arancelarias que permitan que se compre lo hecho en venezolano sin que eso encarezca el producto de cara al consumidor, el producto final. O sea, hay una serie de propuestas de carácter técnico. Luego, la voracidad fiscal municipal. Aquí los municipios se volvieron locos, cada quien cobran. Hay municipios que estaban cobrando 16% del bruto de la factura, o sea, más que la ganancia. En algunos casos se lo lleva un municipio. Y había municipios que además te decían, si me pagas en dólares o en pesos o en la moneda brasilera, se me fue el nombre ahorita, tú tienes un descuento por pago en divisas. O sea, fíjate, Ricardo, eso está ocurriendo precisamente aquí en el municipio de Guaycaipuro, en la capital, en Los Teques. Ahí se hizo una denuncia, incluso el presidente de CACMI, Miranda, y el presidente de Fedindustria lo estaban denunciando. ¿Ustedes han podido establecer contacto con algunas de estas alcaldías? Porque no solamente las alcaldías adscritas al gobierno, sino también las alcaldías de oposición. Sí, fíjate que yo no hablo de gobierno o oposición en términos de alcaldía. Cada cámara de comercio, cada cámara regional ha hecho el trabajo con las alcaldías de la jurisdicción donde hacen vida, ¿no? Pero hemos elevado esto ya como un problema que tiene que ser visto en un marco nacional y tiene que ser construido y consensuado las políticas públicas de carácter de desarrollo, primero de rescate, luego de mantenimiento y desarrollo de la actividad económica, tiene que ser visto como un gran bosque, ¿no? Y no con este desorden y voracidad que estamos viendo, ¿no? El sector alimentos, Ricardo, ¿cómo está manejando esta situación tan difícil de la pandemia? Mira, aquí tenemos que decir que, bueno, primero, el inicio de la pandemia vino acompañado del problema de la falta de combustible. Eso no podemos taparlo, ¿no? Y eso afectó muchísimo al sector primario. Bueno, porque necesitan su combustible para ir a las fincas, para el proceso de la siembra, el proceso de la cosecha. Ahora, visto esto, también tenían unos problemas estructurales con semillas, con fertilizantes, pero a pesar de esa realidad,
la agroindustria en el tiempo de la pandemia, con algunas medidas que habían obtenido de carácter arancelario, que pues les permitió traer materia prima para procesar, y en algunos casos, bueno, con el sector primario lograron que se sembrara y se cosechara y luego se llevó a la agroindustria. La agroindustria ha producido más en el mismo tiempo que el año pasado. Lo interesante también hay que resaltar que, lo interesante no, lo lamentable, es que ahora también tú estás viendo más productos, entre otras cosas porque tienes menos poder adquisitivo, también la gente está comprando menos. ¿Y por qué la gente tiene menos poder adquisitivo? Porque el 60% de Venezuela, de la población, vive de la cuenta propia, del trabajador por cuenta propia. Hay informales y hay formales, pero son trabajadores que viven por la cuenta propia, así que salen en la mañana a buscar el pan de manera profesional, de manera de oficio o matando tigres. Bueno, esa realidad en un marco de pandemia que estás encerrado en tu casa, también merman las capacidades económicas. Y el otro factor que hizo mermar el consumo es que el año pasado tuvimos casi 4.000 millones de dólares de ingresos por la vía de las remesas. Las remesas también están siendo afectadas porque, bueno, pandemia, por eso se llama pandemia, ¿no? Porque es un tema mundial. Y donde se fue la diáspora venezolana, que estaba empezando a mandar, algunos mandaban los $20 para su mamá, otros mandaban 100, otros mandaban más. Toda esa realidad es que también se ha contraído. Y esa contracción del envío de las remesas no ha permitido que se mantuviera el nivel de consumo que era precario, pero que en el 2019 había subido con relación al 2018. Precisamente sobre eso, Ricardo, el tema de la banca, ¿no? Ha llamado poderosamente la atención, incluso hemos recibido muchísimas llamadas al respecto. La banca prácticamente ha estado paralizada, solamente limitada al uso electrónico durante este tiempo de pandemia. Fede Cámara ha hecho una propuesta al respecto. Me parece que esto es sumamente grave en un país con una economía que está totalmente deteriorada y deprimida, como lo estábamos analizando. Mira, Jairo, con respecto al tema de la banca, digitalizada o no, bueno, ahí era un tema de evitar el contacto, evitar los aforos muy concurridos por el tema de la salud, para la preservación de la salud del ciudadano. Ahora bien, la banca venezolana, si algo que debemos reconocerle es su capacidad y su modernidad, aún y a pesar de todos los problemas estructurales. Pero tiene un problema que es aún mayor, que es que toda la banca venezolana, pública y privada, antes de la pandemia, su capacidad de crédito, toda la banca eran $200 millones. La gente dirá, suena mucho dinero, pero $200 millones para un país es una gota de agua en medio de un desierto. Para que tengamos una idea, en Weston, en la ciudad de la Florida, Weston, donde hay muchísimos venezolanos. Bueno, yo viví ahí 5 años. Tú viviste ahí 5 años. Ahí hay una sucursal del Banco Wells Fargo que está en Indian Trace, que tú te metes por internet y ves su capital, su monto en depósitos. Solo esa sucursal tiene $105 millones en depósitos. Que son depósitos que al final van dirigidos nuevamente al crédito, al consumo, al crédito productivo. En Venezuela completa solo llega a 200 millones. Eso es un gran dilema, eso es un gran drama que tiene el sector productivo y también el consumidor, porque ahorita nosotros, tú como consumidor, ahí donde estás sentado, tu cartera, adentro de tu cartera hay algo que se llama tarjeta de crédito, que ya no sabemos para qué sirve. Eso en algún momento sirvió para financiar el consumo. Bueno, ese drama también lo hemos planteado, hemos hecho planteamientos de cómo Venezuela necesita la recapitalización de la banca. Hemos hecho planteamientos con respecto al encaje legal. El encaje legal, para que la gente entienda, era toda la cantidad de bolívares que había para el 31 de diciembre del año 2018. Todo bolívar nuevo que captó la banca, o sea, que ingresó un nuevo depósito que tuvo la banca, no pudo ser dirigido al crédito, a la producción o al consumo. Tuvo que enviarse al Banco Central de Venezuela porque el encaje era del 100%. Eso fue una medida monetaria pensando en aguantar la inflación y en aguantar el tema cambiario, el precio del valor del dólar. Pero la realidad es que se hizo a costa
de las capacidades de financiamiento. Con relación a eso, Ricardo, ¿cómo ha analizado Fedecámara este tema tan, digamos, tan súbito y, si se quiere, hasta improvisado de la dolarización? Porque si bien es cierto, el control de cambio no se ha desmontado como tal, pareciera que la moneda americana, la divisa norteamericana, desplazó definitivamente al bolívar, que brilla por su ausencia. ¿Cómo han analizado ustedes en Fedecámaras y todos los factores productivos del país este tema de la dolarización, y si tienen una propuesta concreta con relación también a los salarios y a los sueldos? Mira, Jairo, primero, dolarización aquí en el centro del país. En los Andes es más peso lo que ves corriendo, y en Bolívar ves corriendo la moneda brasilera. Pero en definitiva, lo que no ves como un mecanismo de transacción es el Bolívar. Eso es un drama para Venezuela, porque cuando tú no tienes la capacidad de tener una moneda que te permita tener poder de consumo, poder de compra, que además te permita tener políticas monetarias, cambiarias y fiscales que favorezcan la capacidad de compra del salario, se te hace todo cuesta arriba. La propuesta que si tenemos que dolarizar, no tenemos que dolarizar, eso depende del modelo económico en general. Dolarizar de manera formal, aunque hoy está ocurriendo de manera fáctica, porque en procesos de hiperinflación siempre ocurre que se busca tener en el bolsillo una moneda que no pierda poder de compra. Pero en definitiva, el modelo, si dolariza o no dolariza, pasa por un rediseño del país, pasa por tener cuentas fiscales sanas. Y entonces al final, cuando tú tienes eso, como no confías en ti mismo como Estado para manejar la política monetaria, te amarras a la política de otra moneda, ¿no? Pero para eso necesitas tener, plena capacidad de inserción en los mercados financieros internacionales. Para eso necesitas tener pleno reconocimiento de las autoridades en el exterior. Necesitas tener un país que nosotros sencillamente, y un Estado que sencillamente nosotros no tenemos. Con respecto a los temas salariales, ya el sector privado tenía un rato pagando mucho más del salario mínimo. ¿Okay? El problema del salario mínimo es un problema más del sector público. Pero la verdad es que también lo que pagaba el sector privado, aunque era en promedio 10 veces más del salario mínimo, ya los últimos estudios dicen que el promedio está por arriba de los $40, siguen siendo insuficientes porque ese salario no está atado a un sistema de políticas públicas que le permitan sustentable en el tiempo. Si es poco o es mucho, eso es otra realidad. Para que tengamos una idea, cuando se dolarizó en Ecuador, el salario mínimo era $50, pero aunque pareciera que es poco, lo importante es que esos $50 compraban las necesidades básicas de un ciudadano. Había poder adquisitivo. Correcto, aquí esos $50 ya pareciera que también son salidas. Y no podemos olvidar que nosotros tenemos una ley del trabajo que es extremadamente regresiva en la forma de construcción de los derechos, tanto del trabajador como de los incentivos para la generación de más puestos de empleo. Entonces, el tema salarial, gracias a Dios, de una otra forma se ha solucionado en la relación directa entre el trabajador y el empleador, porque al final ahí es donde está verdaderamente el hecho positivo, que ha habido puntos de encuentro entre el trabajador y el empleador. Pero el sistema laboral necesita un remozamiento total de todo su entramado legal para que se den dos condiciones importantísimas para mejorar el tema salarial. Primero, respeten los derechos de los trabajadores, pero segundo, que es incentivo a la generación de más empleo. Y con esas dos condiciones, en un marco de políticas públicas, salvaguardan el poder de compra, entonces tú podrás decir, mira, el salario mínimo es X, Y, OK. Podrás poner el monto que tú quieras según la definición de política pública que se construye en conjunto. El problema es que todo esto pasa por respeto de las leyes, por respeto de los preceptos constitucionales, el derecho a la vida, a la salud, sí, a la educación, a la propiedad privada, y lamentablemente en Venezuela sabemos que eso no es así. Muy complejo todo esto, Ricardo, y muy completa tu informe. Te agradezco mucho el tiempo que te has tomado para atendernos aquí en Mira TV. Tendremos oportunidad
de otros contactos. Finalmente, Ricardo, muy rápido, ¿eres optimista? ¿El sector laboral puede seguir contando con la patronal venezolana rápidamente? Siempre lo va a contar, y claro que somos optimistas, Jairo. Cualquier empresario por naturaleza en la mañana, el panadero cuando levanta su Santa María, el gran industrial o el campesino que va a trabajar para sembrar, se levanta con el optimismo de poder lograr su sueño de servir al país, a su familia, generando empleo, producción y riqueza. Bueno, muchísimas gracias a Ricardo Cusano, presidente de Fedecámaras. Amigos, tengo que hacer un corte y al regreso vamos a continuar con su programa Frente a Frente. Le daremos paso a la mensajería y haremos contacto con un nuevo invitado. Ya venimos.